Cuenta una historia de la tradición hebrea que Jacob caminaba y se encontró con un hombre que le preguntó: «Soy forastero y me gustaría saber dónde está el templo de tu Dios». Jacob responde: «Él no tiene un templo». «¿Y dónde lo adoras?». «Construimos altares por el camino». «¿Y no lo llevas contigo?». «No, no hay ninguna escultura de él. Él es invisible». «Bueno, una vez rompió mi cadera». No, escuché suficiente. De todos los dioses que pudo elegir, eliges a un Dios invisible que hace promesas y que toma generaciones para cumplirse, que le hace peregrinar hacia ciertos lugares y encima le rompe la cadera. ¡Qué decisión tan extraña! Bueno, nosotros no lo elegimos a él, fue él quien nos eligió a nosotros. Antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, él nos sonrió y nos escogió. En Juan capítulo 20 y verso 29, Jesús dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. La fe, que estaba basada en la vista, necesitaba y necesita continuar viendo para mantenerse viva, y además pronto se marchita. Nuestra fe debe mantenerse viva meditando sobre la palabra de Dios. Josué mismo es un ejemplo. Tuvo éxito en Jericó, lo cual motivó su fe, pero luego fracasa en Jai. Tuvo que volverse a Dios y recordar las palabras, las historias que Moisés le había contado. Lo importante de contar historias, como hay o podemos averiguar en la tradición de Israel, como en la fiesta de los tabernáculos, donde las familias apartan una semana subiendo a la terraza de sus casas, decorándola con palmeras y contando la historia de cómo Dios les había sacado de Egipto con mano poderosa. En África también soy testigo de que se cuentan las historias que tienen mayor impacto que la lectura de las Escrituras. Queremos que la Iglesia influya en la sociedad para que nuestra sociedad cambie. Pero ¿cómo la Iglesia va a influir si decide quedarse dentro de sus cuatro paredes? La Iglesia es el hospital de Dios, es su facultad donde nos formamos, pero el trabajo está realmente afuera. Si aprendemos a tener fe en la escuela, esta te acompañará allá donde tú hables de Dios. Si tú instruyes al joven en los caminos de Dios desde su baja edad, jamás se apartará de él. Será una semilla bordada en su corazón. Pero estamos tan ocupados que nos impiden ir a otros hospitales y visitar a otros enfermos, donde quizás alguien acaba de perder a un ser querido, donde toda su esperanza se ha derramado por el suelo. Alguien donde le acaban de dar una mala noticia, un mal diagnóstico. Alguien que no conoces y a los 5 minutos de charla con ella rompe en lágrimas, acordándose y contándote lo rota que está, el hambre que no tiene saciedad. Y te invito a leer conmigo en el libro del Éxodo, capítulo 12 y versos del 25 al 28. Y vamos a leer, como tenemos costumbre, en la versión Reina Valera actualizada. Cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo prometió, guardarán este rito. Y cuando les pregunten a sus hijos qué significa este rito para ustedes, ustedes les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Que el Señor bendiga su palabra. Contar historias a nuestros hijos, contar las historias divinas a nuestros hijos, contarles el testimonio de cómo estaba nuestra vida hasta que el Señor se apareció a nuestro corazón. Repetirlas entre nosotros, porque acabarán con un fuego encendido en sus corazones.
Tú no viniste acá para vivir una vida mejor, sino que Dios se sirvió de una situación particular, quizás de sufrimiento, para que tú hoy hagas su voluntad. No confíes en el dinero para tu seguridad, pues el dinero viene y se va. Porque no se trata solo del esfuerzo, sino de la confianza en Dios. Josué 4, 21 al 24 es buena señal de ello. Y dice así la Escritura: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando en el futuro sus hijos pregunten a sus padres diciendo: ¿qué significan estas piedras?, darán a conocer a sus hijos diciendo: Israel cruzó en seco este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que acabaron de cruzar de la manera que el Señor su Dios había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, y para que teman al Señor su Dios todos los días. Cuando te esfuerzas y das testimonio, se van rompiendo las barreras, y nada podrá detener lo que Dios se ha propuesto hacer, porque Dios fue, es y será fiel. En Deuteronomio 6:20 nos dice: en el futuro, cuando tu hijo pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que el Señor nuestro Dios les mandó? Significa que el contar tu testimonio, el contar las historias de la Biblia, genera una respuesta, genera hambre. Por eso yo no paro de recordar a mis hijos lo que yo era antes y lo que Dios ha hecho en mi vida. Que nunca olviden de dónde nos ha sacado el Señor y hacia dónde Él nos quiere llevar. Que podíamos vivir una vida aparentemente mejor, pero hemos decidido vivir mi casa y yo para el Señor, y que el pan que comemos cada día, el pan de Dios, nos sacie. Mi ciudad, tu ciudad, debe producir la leña, la oración, el trabajo suficiente para que el Espíritu Santo arda en los corazones, porque las historias de Dios encienden los corazones. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 23 al 25 y luego el verso 31. Una vez sueltos fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijo: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Y dice el verso 31, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. Allí estaban los discípulos de Pedro y de Juan, allí estaba Esteban. Lo que comenzó con una historia contada, acabó con una casa temblando por el poder del Espíritu Santo, por el deseo y la bendición de hablar sus historias, la historia del Evangelio con valentía. Ellos vivían la fe, este era su estilo de vida. También podemos ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 11 al 13, porque las historias de Dios encienden los corazones, que hablando de Cristo diciendo: Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Las historias de Dios encienden los corazones. La gente con la que te cruzas a diario reconoce que Jesús está contigo. ¿Tienes la suficiente templanza y valentía para hablar de las historias que conoces, de tu propia historia? Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Tenían como prioridad el Señor y la vida para ellos era como basura. Salen a las calles, a las plazas, a los parques, vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Quizás estos no se van a sanar todos, pero Él también quiso decir con esto: acérquense a la gente, mírenle a los ojos, sientan su olor a ovejas sin pastor y cuéntenle lo que Dios se ha hecho con ustedes. Sean valientes, den testimonio. Andad y contad lo que Dios ha hecho con vosotros. Decidle a la gente que es posible no sentirse solo. Cuéntale a tu vecino el milagro que Dios ha hecho contigo. Cuéntale las ganas de vivir que ahora brotan de todo tu ser. Yo conocí a Dios en una chabola. Allí andaba yo muerto en mi delito y en mis pecados, en plena oscuridad, tomando drogas, y el Señor decidió bajar hasta lo más profundo de las tinieblas y de allí rescatarme. ¡Aleluya! Cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Mi suegro fue tirado a un basurero en un pueblo de África. Su madre había tenido 6 hijos y los 6 murieron nada más nacer o a las pocas semanas. Y al ver que su suerte podía ser la misma que la de sus hermanos, fue tirado a un basurero africano, que no es los contenedores que nosotros tenemos. Es un sitio donde pululan serpientes, alimañas y todo tipo de rata. Y de allí fue rescatado por una persona que al pasar por allí oyó el sollozo de un niño en una caja. Tuvo compasión de esta persona, empezó a cuidarle, empezó a hablarle del amor de Dios, a testificar de lo que Dios había hecho en su vida, a contar historias divinas, contar historia de su testimonio, hasta que el amor de Dios empezó a arder en su corazón. Y este hombre, tiempo después, ya siendo un hombre adulto, padre de familia, fue a predicar el evangelio en el pueblo donde su madre había vivido, y allí fue echado a pedradas. Pero hoy día, esa semilla que él sembró ha hecho que broten diferentes iglesias en ese lugar, y ahora hoy él es recordado por las historias que él escuchó y las historias que él decidió contar. También voy a contarte el testimonio de una niña en África durante mi servicio en Benín, que se llama Orián. Había veces que yo salía del centro donde estaba trabajando a relajarme e iba a una especie de bar donde servían comida en medio de la selva, y el guardián, la persona que se dedicaba aparentemente de la seguridad allí, había tenido varias mujeres y diferentes hijos, y él se había quedado a cargo, ya siendo un hombre de más de 60 años, con una niña pequeña de 3 o 4 años. La niña no paraba de pegarse a mí, se pegaba a mi pantalón, y cada vez que yo me iba, el hombre me decía: tienes que quedarte con ella porque yo no tengo medios ni puedo hacerlo. Evidentemente yo no voy a juzgar la cultura africana, porque no fui allí para juzgar a nadie. Pero ya una de las últimas veces, cuando el hombre dice que se iba ahí y no sabía dónde dejar a esa niña, la cogí. Empecé a contarle las historias de Dios, mi propia historia. Años después, esta cría mantiene conmigo una relación especial. Ella está estudiando en la universidad y es una sierva de Dios que también ahora cuenta historias como las que a ella le habían contado cuando era pequeña. Hermano, hermana que me escuchas, Dios no está tan interesado en lo que pasa dentro del redil, sino en lo que pasa afuera, donde la gente sufre sin Dios. Cualquier oportunidad, por vana que parezca, aprovéchale para testificar si se da el momento, saber qué necesidades tienen esas personas y hablarles de las historias que hicieron encender tu corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La luz se manifiesta con mayor intensidad en medio de las tinieblas. Yo soy testigo de eso. Vuelvo a repetirte: Dios se manifestó a mi vida en un lugar pésimo, triste, oscuro,
en mitad de la habitación del diablo en un barrio de Madrid donde se vendía droga. Dios quiere tocar al que está roto y sin esperanza, porque los avivamientos vienen cuando hay evangelismo. Muchas veces ni hace falta estrategia, sino simplemente abrir la boca. No busquemos llenar nuestro templo, sino llenar el corazón de Dios de gente rota. En el libro de Jonás, cuando los marineros querían echar al profeta al mar, en Jonás 1:10, dice que aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Vivimos en un mundo donde el sincretismo reina, donde cada uno defiende sus creencias porque cualquier filosofía o religión es válida. No hagas como Jonás, que viendo la tempestad te escondas como si contigo no fuera la cosa. Vivimos un tiempo donde cada uno es libre de creer lo que quiera mientras me dejes tranquilo. No hay una sola verdad, sino que cualquier verdad es suficiente mientras para mí sea válida. Estos hombres, en medio de una situación terrible, clamaban cada uno a su Dios. Cada uno clamaba lo que sabía y animaba al otro a clamar lo que supiera. Cuando al ser preguntado Jonás responde que está huyendo del Señor, le culpan a él por haber sido infiel a su Dios. Es decir, mi fe no tiene que ser la verdadera, pero tú estás actuando en contra de tu Dios, y esto nos trae consecuencias, y consecuencias tristes y tremendas. Esto es lo que tenemos hoy. Si eres musulmán, tienes que ser un buen musulmán. Si eres budista, tienes que ser un buen budista. Si eres cristiano, lo que tienes que hacer es ser un buen cristiano e ir todos los días a la iglesia, hoy y los domingos en particular, pero déjame a mí ser lo que yo quiera ser. No debemos contagiarnos de esta espiral, sino de testificar lo que Dios ha hecho, no ser pesados, sino testificar con valentía lo que Dios ha hecho en tu vida. El tiempo donde todo vale, y con ese contexto el Evangelio será considerado como un mensaje intrusivo, un mensaje exclusivista, y como tan actual se dice un mensaje de odio. Pero es tiempo de decir, como dijeron los apóstoles: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hecho hombre. Al oír esto la gente se maravillaba. No dice Hechos que se convirtieron o clamaban a Dios, sino que Dios había abierto una puerta en su corazón. En un mundo de supuesto respeto, te animo a no esconder el mensaje. Es tiempo de decir que no hay otro medio de salvación, que la gente va de cabeza al infierno, que no sea por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, por pura gracia para nosotros. Puede que esta proclamación no haga que la gente se entregue a Cristo, pero hará de nosotros personas que no fingen su amor por Dios y por los demás. Que no nos falte la pasión por Cristo, porque no hemos sido llamados a llenar un espacio, sino a vaciar el infierno y conducir a las personas a Cristo. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. E Isaías capítulo 12 y verso 2 dice: vean a Dios mi Salvador, puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi Salvador. Y la pregunta que te dejo en este día es: ¿la gente está viendo a Dios en ti? ¿La gente sabe que eres un hijo de Dios en ti? ¿O que eres una persona que aparentemente tienes a Dios en tu vida? Sé valiente y cuéntale a la gente perdida lo que Dios ha hecho contigo. Y Dios hará el resto. Y cuando te presentes delante de los gobernantes y de las autoridades, no tema lo que vas a decir, porque el Señor pondrá en tu boca el testimonio adecuado a ese momento. Que tengas un precioso y excelente día, y que Dios te bendiga y te anime a contar las historias de Dios, tu propia historia, a tu hijo y a tus hijos y a los demás. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.